Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a diario. Hoy es miércoles 25 de septiembre, 29 del mes de Elul. Llevamos 355 días de guerra con 101 rehenes todavía en la Gaza. Una guerra que ya lleva casi un año, como acabo de decir, y no solo que no da señales de terminarse, se extiende, se intensifica, al parecer dejando atrás a los rehenes que siguen en manos de la organización Hamas. Y mientras tanto, hoy, por supuesto, vamos a comenzar con noticias que no están en la primera plana de los diarios, mientras continúa el incesante disparo de misiles y el lanzamiento de drones desde el Líbano hacia Israel. Y esta mañana, 30 minutos después de las 6 de la tarde, sonaron las sirenas en Tel Aviv, Gilot, Ramat Gan y varias ciudades de la zona de Asharón, entre ellas Natania, donde hasta ahora no habían tenido ninguna sirena desde el comienzo de la guerra. El portavoz de Tzahal informó que Hezbollah disparó desde el Líbano un misil antitanque que fue neutralizado por el sistema Onda de David. La sirena se escuchó en varias ciudades en forma simultánea, no solo para proteger a la población del misil que fue disparado hacia Israel, sino también de los trozos de los misiles interceptores que se disparan para neutralizar al proyectil que viene desde el Líbano, y sus trozos pueden caer y causar muchísimo daño. Maguen David Adom reportó que solo una persona sufrió heridas leves, una vez más, por correr hacia el refugio. Picud Oref, Defensa Civil, dijo que no hay cambios en las instrucciones para la zona centro del país, a pesar de lo sucedido. En varios medios señalaron durante la mañana de hoy un detalle: la fecha y la hora que eligió Hezbollah para lanzar un misil hacia Tel Aviv, hacia el centro del país, por primera vez en su historia. Hoy es 29 de Elul y, según el calendario hebreo, se cumple un año del 7 de octubre, el año de luto que se señala en el judaísmo. Y la hora, 6:30 de la mañana, la misma hora en la que comenzaron a sonar las sirenas aquella mañana trágica cuando todavía no sabíamos lo que iba a suceder. A Nasrallah le gustan esos juegos, esos mensajes en clave. Hezbollah difundió un comunicado en el que asumió la responsabilidad por el disparo de un misil balístico Qader-1, dice el texto, contra la sede del Mossad ubicada en las afueras de Tel Aviv, en respuesta a la eliminación de altos mandos de la organización y la explosión de los beepers y los walkie-talkies la semana pasada. Mientras tanto, también la Fuerza Aérea Israelí continúa su ofensiva y, según medios libaneses, Israel está llevando a cabo ataques aéreos contra objetivos de Hezbollah en el sur y el este del Líbano por tercer día consecutivo. La agencia de noticias oficial libanesa también reportó que hubo ataques en otras partes del sur del Líbano durante la noche. Y otra noticia que sucedió esta madrugada, hora de Israel: nuevamente un ataque de las milicias proiraníes de Irak. La resistencia islámica de Irak se atribuyó la responsabilidad del lanzamiento de 2 drones que hicieron sonar las sirenas en los altos del Golán durante la noche. No hubo informes de heridos en los ataques. Y ahora sí, dicho todo esto, vamos a ver qué nos muestran las primeras planas de los diarios y otros medios aquí en Israel. Israel Hayom abre su edición de hoy con la imagen de uno de los aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí que participan en los ataques masivos en el Líbano, y el titular dice "sin pausa", y citan al comandante en jefe de Tzahal, Herzi Halevi, abro comillas:
no le daremos pausa a Hezbollah para que no se recupere. El diario destaca que la Fuerza Aérea atacó ayer 1.500 objetivos en el Líbano, 200 más que el día anterior, y también que Hezbollah disparó ayer 300 misiles y drones hacia Israel, 100 más que el día anterior. Ma'ariv nos trae otras cifras y dice que más de 2.000 objetivos de Hezbollah fueron destruidos en la ofensiva más intensa y poderosa que experimentó la organización desde que fue creada. La capacidad de Nasrallah de impactar en objetivos estratégicos en Israel en forma precisa o de lanzar misiles pesados hacia la profundidad de Israel se ha visto severamente diezmada, pero todavía existe. Y esta frase se escribió en el diario Ma'ariv unas horas antes del disparo del misil hacia Tel Aviv que recién comentábamos. En el titular también hay un párrafo de una columna que escribe hoy el periodista Ben Caspit que dice: ahora Netanyahu debe continuar en forma rápida y fuerte, llegar al pico máximo y entonces apuntar hacia la finalización en Gaza y en el Líbano, o sea, buscar el final de la guerra. El problema no es seguro que sus socios en el gobierno se lo permitan. Obviamente es imposible saber cuánto va a durar la confrontación militar, que cada vez tiene más frentes, la franja de Gaza, el Líbano, Irak, los hutíes de Yemen, pero hay más voces, cada vez más voces favorables a acercarse al final. Así lo expresaba anoche el portavoz de Tzal, contraalmirante Daniel Hagari. Vamos a escucharlo y a verlo con subtítulos en español. חיזבאללה יש עוד יכולות מסוגים שונים. התפקיד שלנו הוא לטפל בכל אחת מהן, אבל קודם כל אנחנו מתמקדים ביכולות האסטרטגיות שלו, אלו שהסיכון שלהן לעורף הישראלי גדול יותר. אנחנו נשאף שהמערכה תהיה קצרה ככל הניתן, ולכן אנחנו תוקפים בעוצמה מאוד מאוד גדולה. לצד זאת, אנחנו צריכים להיות ערוכים גם לזה שזה ייקח יותר באורך רוח. התפקיד שלנו בסופו של דבר הוא להשיג את מטרות המלחמה ולהשיב את תושבי הצפון בביטחון לבתיהם, ואנחנו צריכים לעמוד במשימה. Bien, y el diario Ma'ariv también destaca en su tapa de hoy que Israel eliminó a Ibrahim Kubaisi, comandante de la división de misiles de Hezbollah. Hablamos de uno de los más veteranos del ala militar que se sumó a Hezbollah en el año 1982, o sea, cuando esta organización fue creada. Junto con Ibrahim Kubaisi, también conocido como Abu Musa, fueron eliminados otros 6 altos mandos del ala militar de Hezbollah. Y Tzal, el ejército de Israel, informó que Kubaisi comandaba las distintas unidades de misiles de Hezbollah, incluidas las de misiles de precisión. A lo largo de los años y durante la guerra, fue responsable de los lanzamientos hacia el frente civil israelí, incluso en la mañana de ayer. Y a lo largo de los años ocupó distintos altos cargos en Hezbollah, y fue responsable de muchas acciones terroristas. Entre ellas, planificó el ataque en el monte Dov en el año 2000, en el que fueron secuestrados y asesinados 3 soldados israelíes: el sargento Binyamin Beni Abraham, el sargento Adi Avitan y el sargento Omar Sawaid, cuyos cuerpos fueron devueltos a Israel en 2004. Fuentes en Israel dijeron que en los últimos días Kubaisi se había convertido en una de las figuras centrales y principales de la organización. En el Líbano, mientras tanto, continúa el éxodo desde el sur hacia otras zonas de la gente que tiene miedo de que sus casas, donde hay armas de Hezbollah almacenadas, sean alcanzadas por los ataques de Israel, y la mayoría se escapa hacia Beirut, que no está del todo en la línea de fuego, sí la zona sur, donde está el bastión de Hezbollah, pero hay amplias zonas al norte y noreste de Beirut, donde por el momento por lo menos se conserva la tranquilidad, y hay informes que indican que miles de familias se fueron a Siria. Están buscando refugio en Siria
Imaginemos cómo será la situación para que alguien pueda buscar refugio en Siria. Y además hay fuentes que nos dicen que no todos los refugiados, los desplazados internos libaneses están siendo bien recibidos, sobre todo en las áreas de población cristiana. No hay clases en todo el Líbano desde el lunes y al menos hasta el viernes, en parte debido a la situación de seguridad y a los desplazamientos, las evacuaciones de distintas ciudades, pero también porque en algunos lugares se están utilizando las escuelas para recibir a los desplazados. Esta mañana el portavoz de Tzal en árabe, Abihai Adrei, volvió a llamar a los ciudadanos libaneses a que se retiren de las casas en las que hay armamento o misiles de Hezbollah. Canal 12 de la televisión israelí citó anoche fuentes políticas según las cuales Estados Unidos apoya a Israel en este enfrentamiento con Hezbollah, pero hay una línea roja y el mensaje de la administración Biden a Israel, al gobierno israelí, es: mantengan la distinción entre Hezbollah y el Líbano y no ataquen infraestructura del país. Continúen con los ataques focalizados en la infraestructura terrorista de Hezbollah y no en la infraestructura de supervivencia del Líbano. Y vemos ahora un informe que trae hoy el diario Israel Hayom sobre la Asamblea General de Naciones Unidas que se inauguró en las últimas horas, y el título es Hipocresía en la ONU, acusaciones contra Israel de genocidio y omisión completa respecto de Hamás, y el primer párrafo dice: hay que tener un estómago especialmente fuerte para sobrevivir a la muestra anual de hipocresía y antisemitismo que se inauguró ayer en la Asamblea General de la ONU, mientras Israel está bajo ataque desde dos frentes, en un año en el que miles de terroristas masacraron, violaron, quemaron y asesinaron a niños, mujeres, bebés y ancianos. Así lo hicieron los presidentes de Irán, Masoud Pezeshkian, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el rey de Jordania, Abdalá II, el presidente de Brasil, entre otros. Y vuelvo al artículo en Israel Hayom, recordémosles, dice la autora Shirit Avitan Cohen, que si dependiera de Israel, los acuerdos de cese de fuego con Gaza y el Líbano todavía estarían vigentes. Quienes los incumplieron fueron Yihya Sinwar en la Franja de Gaza y Hassan Nasrallah en el Líbano. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dedicó la primera parte de su discurso a la situación en Medio Oriente. Abro comillas: Hezbollah se sumó al ataque contra Israel el 7 de octubre, incluso cuando la situación ha escalado desde entonces, la solución por la vía diplomática todavía es posible. Estamos trabajando para que los ciudadanos de Israel y del Líbano puedan regresar a sus hogares. Si avanzamos hacia la paz, podremos lidiar con la amenaza que proviene de Irán. Biden también dijo que el mundo no debe olvidar los horrores del 7 de octubre, los rehenes secuestrados que fueron secuestrados en Israel deben volver a casa y se debe llegar a un acuerdo de cese de fuego que ponga fin a la guerra. El primer ministro Netanyahu volvió a cambiar los planes justamente respecto de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, después de varias consultas de seguridad como la que estamos viendo ahora con el comandante en jefe del ejército, Herzi Halevi. Lo que se sabe a esta hora es que partirá hacia Nueva York mañana en lugar de hoy a medianoche, como estaba previsto o como era la última previsión, porque ya hubo varios cambios. La oficina del primer ministro informó que Netanyahu va a seguir haciendo esta consulta. El texto dice: este tipo de consultas de seguridad, y el texto dice: para hablar sobre la continuidad de los ataques en el Líbano. Fin de la cita. Netanyahu podrá estar todo el tiempo comunicado y actualizado de lo que suceda en Israel en esas horas que pase en la Asamblea General de la ONU, y entonces, cuando termine el discurso o
promediando su discurso, se hará una nueva evaluación de situación para definir cuándo va a regresar. En principio, el regreso, según un comunicado que envió hoy la oficina de prensa del gobierno, el regreso está previsto para la noche del sábado, con lo cual Netanyahu estaría llegando aquí en la tarde del domingo. Pero después de su discurso, como decía, se va a hacer esta evaluación de situación de lo que esté sucediendo en Israel y es probable que vuelva inmediatamente, incluso antes de que termine el descanso sabático. El objetivo de Netanyahu al presentarse en la ONU a pesar de toda esta situación o en medio de esta situación es justamente mostrar las cosas como son después de todo lo que se escuchó en estos distintos discursos desde el escenario de la ONU que recién mencionaba. Y justamente anoche hubo un rifirrafe en la red social X entre el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que escribió un mensaje que decía: la situación en Gaza es una pesadilla interminable que amenaza con arrastrar a toda la región. El Líbano está al borde del abismo. La gente del Líbano, de Israel y del mundo no puede permitirse que el Líbano se convierta en otra Gaza. Fin de la cita del secretario general de la ONU. A lo cual Gallant le respondió: señor secretario general, arrobándolo como para que se entere, la pesadilla de la que usted habla es de hecho una realidad. La realidad es que Hezbollah ha tomado al Líbano como rehén y la ONU no reconoce sus acciones ni cumple con su deber fundamental, impedir los ataques de Hezbollah y exigir la implementación de la resolución 1701 de la ONU, esa resolución que el Consejo de Seguridad tomó al finalizar la Segunda Guerra del Líbano y que supuestamente indica que entre el río Litani en el Líbano y la frontera entre el Líbano e Israel solamente debe estar el ejército oficial del Líbano y las fuerzas de paz de la ONU y ninguna milicia armada, incluido Hezbollah, y esto es algo que obviamente no se cumple. Y en medio de toda esta situación que estamos describiendo, la preocupación de las familias de los rehenes que todavía están en la Franja de Gaza no podría ser mayor. Anoche algunos familiares tuvieron una reunión con el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Por supuesto, tenían muchas preguntas y, según se pudo saber, recibieron pocas respuestas. En primer lugar, le plantearon el tema de la escalada en el norte y si los rehenes quedaron atrás, si fueron abandonados a su suerte y en manos de Hamás. Gallant les respondió que en la cúpula de seguridad esperan que el éxito de Tzahal, del ejército de Israel, en la presión a Hezbollah para que acepte un acuerdo en el norte, pueda llevar también a progresos hacia un acuerdo en la Franja de Gaza. Gallant no dio detalles, no explicó cómo funcionaría esto, cómo sería esto en la práctica. También dijo que estamos esperando la propuesta norteamericana de mediación y reiteró algo que ya había dicho en otras ocasiones, que las diferencias en realidad son pequeñas, pero las partes son inflexibles. Gallant también dijo que hace 3 meses se habían dado todas las condiciones para firmar un acuerdo, pero que no se hizo, y agregó: yo tengo responsabilidad por las decisiones en el ámbito militar, pero las negociaciones se llevan a cabo bajo la autoridad de otras personas y en el nivel político, o sea, en el gabinete, y yo allí tengo un solo voto. Fin de la cita. Los familiares salieron de allí, por supuesto, decepcionados, abatidos, si bien también destacaron que valoran el hecho de que el ministro de Defensa del país, en medio de toda esta situación que venimos describiendo con ataques desde varios frentes y respondiendo a esos ataques, que el ministro de Defensa se tomara el tiempo para conversar con ellos, para reunirse con ellos. Si bien no pudo darles las respuestas que esperaban.
Y Gallant era consciente de eso, así que al terminar la reunión les dijo: siento mucho no haber podido traerles cosas mejores, en sus palabras, más positivas. Ciertamente nosotros también lo sentimos mucho. Hasta aquí nuestro reporte de hoy. Muchísimas gracias por haber estado allí con nosotros un día más. Los invito, como siempre, a compartir el canal, a seguirlo, a suscribirse y los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.